Duelo con Manucharov. Hola, queridos amigos, al aire de la radio Sputnik, el programa Duelo con Manucharov. Yo soy el mismo Manucharov y hoy tengo como invitado a Pavel Ostrovsky, sacerdote y simplemente mi amigo. ¿Se puede decir así? Padre Vyacheslav, bienvenido. Hola, hola, mi querido. Tenemos una tradición, al inicio del programa, el invitado que estuvo aquí antes de usted hace una pregunta, así que póngase estos auriculares de moda, por favor. ¿Y el invitado me hace una pregunta? Sí, claro, tenemos todo personalizado al máximo. Escuchemos la pregunta de Anatoly Kusichev, periodista y presentador del programa El Tiempo lo dirá. Adelante. A menudo hablamos de valores tradicionales, nos proclamamos a nosotros mismos como el bastión y los principales defensores de estos valores tradicionales. Al mismo tiempo, usted mismo se llama a sí mismo un instapadre, y todo esto como que desplaza los límites de esa normalidad, de esa tradicionalidad. Y por eso realmente queremos entender dónde están los límites de esos valores tradicionales que defendemos, por los que luchamos. Bueno, solo si se puede, no hablemos mucho de esto porque yo también tengo preguntas acumuladas. Bueno, en primer lugar, calumnia. Nunca me he llamado a mí mismo instapadre. Es decir, eso, al contrario, no me gusta. ¿Y si alguien lo llama así, no le gusta? Bueno, no me gusta mucho. Bueno, si se populariza, se populariza. No lucho contra eso. Pero en cuanto a los valores tradicionales, creo que la persona que hace la pregunta, él mismo puede no responder a la pregunta de qué son los valores tradicionales. Para mí es la ortodoxia. Es decir, no puedes entender la profundidad de nuestras tradiciones y nuestros valores rusos. No podrás entender ni la literatura rusa ni la música, incluida la clásica. No podrás entender si no conoces la ortodoxia. No digo que debas ir a la iglesia. Eso ya es una cuestión personal. Pero si no conoces la ortodoxia, no conoces bien los textos del Nuevo Testamento, simplemente no podrás entender nuestra cultura rusa. Bueno, Rusia es un país multinacional, ¿entiendes? Los valores tradicionales para los tayikos que vienen y obtienen la ciudadanía aquí también deben ser algunos propios, ¿o no? Pero el hecho es que para los tayikos, esto es para los musulmanes, por así decirlo, y para los musulmanes, en las regiones musulmanas, la gente vive según sus valores tradicionales. Y nuestros valores coinciden en algunos aspectos y estamos muy contentos de que coincidan. Y mantenemos la buena vecindad, pero en algunos aspectos no coinciden. Y lo que es tradicional para un musulmán no es tradicional para un cristiano. Hemos vivido con esto durante mucho tiempo. Nos hemos reconciliado con estas diferencias. ¿Y qué son los valores tradicionales? Valores para todos, entonces, para el valor tradicional del país. Bueno, no sé cómo. Globalmente, todo lo que está en contra del LGBT se ha vuelto tradicional, ¿verdad? Bueno, eso está claro, pero lamentablemente eso es básicamente todo ahora. Es decir, hay una familia tradicional, es hombre más mujer, y ahí nacen los hijos. En el Islam se añade hombre más mujer. Bueno, marido más esposa, más esposa, más esposa, más esposa. Es decir, eso también es tradicional, sí. Es decir, eso está permitido en el Islam, pero que no haya hombre más hombre. ¿Y transgéneros? Sí. ¿Es solo en eso que consisten los valores tradicionales hoy? Bueno, así es como lo veo, resulta así. Aunque no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Bueno, porque, en mi opinión, los valores verdaderamente tradicionales para nuestro país son precisamente aquellos valores basados en las religiones. Por lo tanto, en las regiones musulmanas es el Islam. No tenemos muchas de esas regiones. Y todas las demás regiones, bueno, ahí excluimos la budista, tenemos una región, creo, y una judía. Sí, es así. Así se trata a Birobidzhan. Pero en general es el cristianismo. Pero lo que estoy diciendo ahora es algo que para mí sigue siendo una utopía. Por la razón de que mientras estamos en la etapa de cristianofobia, más bien, así. ¿Qué significa esto? La gente teme al cristianismo en general. ¿Por qué? Bueno, hay que decirlo honestamente, y también es nuestra culpa, que durante el tiempo postsoviético no hemos llevado a cabo ninguna actividad de testimonio, para que nadie me acuse de nada. Esto, gracias a Dios, fue completamente reconocido en el penúltimo Consejo Eclesiástico Supremo por el Santo Patriarca, directamente, bueno, digamos, perdón por la rudeza, atacando, incluidos los obispos, el clero, que la misión, el servicio misionero para los externos, en esencia, no existe. Ahora hablaremos sobre este tema. Es muy interesante. En las siguientes preguntas hagamos un blitz. Tenemos 5 preguntas, un pequeño blitz, respuestas cortas. ¿Le molesta la popularidad?
Hoy seguramente ya lo reconocen, sí. ¿Le molesta? Sí. ¿Cree en los presagios? No. Aunque, bueno, como se puso frío, ahí va a nevar. Así es, sí. Bueno, eso no son presagios, eso es algo... Bueno, lo noté. ¿Perdona fácilmente o rápidamente? Rápidamente. Bueno, maté, enterré y perdoné. ¿Cuál es su menú de ayuno de Navidad? ¿Qué prohíbe? ¿Qué se permite? Todo es simple, no cocino, así que lo que me pusieron, bueno, lo que mi esposa puso, eso como, bueno, si pusieron cerdo, ¿también lo comería? Nuestra alimentación en la familia es 3 veces al día, miércoles, viernes, así que en principio estoy en ayuno. ¿Qué prohíbe a los niños? Algo que categóricamente no se puede. Los niños no deben ser groseros con mamá. ¿Y con papá? No, ellos en general tienen miedo, eso es lo más importante. En la familia, incluso en un ambiente amable, no deben ser groseros con mi esposa, es decir, su mamá, y deben tener buenas relaciones entre ellos también. No es fácil, bueno, precisamente entre ellos. ¿Cuántos son? 3, no son tantos. Yo también tengo 3, así que para algunos es mucho, para otros poco, para mí es justo. Bien, vamos. Sobre el tema de instapadre y demás, usted a menudo habla con sus seguidores en un lenguaje que ellos entienden, por cierto, sobre el ataque al obispo por el santo. ¿No le parece? No debería el lenguaje de la predicación hoy ser igual de comprensible, moderno, si se quiere. Debería. Esto fue dicho hace 20 siglos por el apóstol Pablo. Esto, bueno, digamos, es la base misionera. Para los judíos, fui como judío. Para atraer a la gente. Es decir, en nuestro caso, si predico precisamente a los cristianos, a los que ya están en la iglesia, no debo saltar, bailar y todo lo demás frente a ellos, porque es una audiencia que ya está en la iglesia y cosas por el estilo. Pero luego el apóstol Pablo escribe, para los débiles fui como débil, para atraer al menos a algunos débiles. Por lo tanto, cuando hablo ante una audiencia joven, soy para ellos simplemente un tipo con barba que escapó de la batalla de Kulikovo. Y aquí por alguna razón me encontré. Es decir, soy para ellos una especie de arcaico completamente aterrador. Y está claro que no me confiarán hasta que vean que al menos los entiendo un poco. Y si de repente no estoy con ellos, diré, chicos, tengo que hacer cringe. Eso es lo que teníamos, Vyacheslav, en la juventud, cuando usábamos tales palabras. Todos decían, chicos, no usen jerga y cosas por el estilo. Ahora todos usamos eso. Estamos obligados a ser modernos, ¿verdad? No hicimos nada especial, pero en principio, cuando hablas constantemente con los chicos, escuchas palabras como plus vibe, minus vibe, entiendes de qué están hablando, entiendes lo que significa, hablas su idioma. Sí, y precisamente eso no es malo. Eso no degrada el idioma ruso, son palabras que vienen y van, todos los jóvenes las tienen, nosotros también las teníamos. Aunque las nuestras eran incluso peores. Recuerdo cuando apareció el llamado idioma albanés, cuando conscientemente distorsionábamos las palabras. Hola, oso. Y así sucesivamente. ¿Qué piensa, perdón, Pavel, por interrumpir? ¿No es hora de modernizar nuestro mundo eclesiástico ortodoxo? Siempre debe ser moderno. Cuando hablamos de una interfaz externa debemos ser comprensibles para la gente. Y la Iglesia siempre ha estado al día en este asunto. Miren el progreso en la Edad Media y antes. La Iglesia es líder en arte, música y ciencia, porque las universidades estaban en los monasterios. El mundo está atrasado, como si estuviera en alpargatas. Revuelven el barro, pero la Iglesia está en todo. ¿De quién depende esto? Del Santísimo. Creo que depende de todos nosotros. El Santísimo lleva su servicio. Nosotros también podemos hacer algo. Es como con la demografía. No esperes resultados ahora. No sucede así con un grupo grande de personas. Si hablamos de la Iglesia, son millones de personas. Sí, pero aún así veremos... Si trabajamos activamente, veremos los frutos no antes de 5 años. Eso es lo más optimista. ¿Qué frutos? Bueno, si... El Santísimo ya lo dijo, pero no ha habido cambios. Lo expresó. ¿Dijo qué? Dijo que sobre los obispos, los laicos y el clero, que la misión está en cero.
Sí que hay que trabajar. Eso fue expresado. Se destituyó al jefe del departamento de mensajería sinodal. Se nombró temporalmente a un padre que pocos conocen, pero está ahí. Sí, suponemos lo más optimista, que todo cambió. Se dieron instrucciones de que ahora todos los que se dedican a la misión amplia, hay límites que no deben cruzar, pero no los toquen, porque en este momento casi todos los sacerdotes que se dedican a la misión amplia reciben reprimendas de vez en cuando. Y se entiende por qué. Y todos comenzamos, lo pusimos en marcha e incluso empezamos a invertir dinero en esto. En el mejor de los casos, en 5 años, veremos que el número de personas integradas en la iglesia, que era del 2%, se convierte en 2,3. ¿Y esa cifra existe ahora? Según las encuestas, hay un 2% de personas integradas en la iglesia. Son los que participan constantemente en los servicios religiosos. Los que visitan, es decir, aquellos que entran al templo con frecuencia, pero no participan en los servicios, son alrededor del 7%. No es una cifra pequeña, son las personas que hay que llevar hasta el final. Pero en general con interés. Se refiere al 12%. Es una cifra grande. Esto también es mérito de nuestra actividad. Sin duda, por supuesto. ¿Y qué piensas? ¿Puede un sacerdote volverse digital en el mundo digital? ¿Sabes cómo? En principio, hagamos lo que hagamos, el sacerdote debe ante todo ser cristiano. Es fundamental, la gente lo siente. Debes amar al Señor, amar los servicios religiosos, eso está claro. Me refiero desde el punto de vista de la forma, desde el punto de vista de la modernidad. ¿Puede irse a Internet? Bueno, ¿cómo irse a Internet? Usas Internet como herramienta, pero sigues viviendo una vida real. Aún así, sabes, puedo ver durante años hablar de esto, pero luego hay un encuentro en persona, llegas a una ciudad y en el salón de actos te encuentras con la gente. Y la gente, por eso vienen en masa, quieren verte en la realidad. Y esa realidad es un punto de partida importante. A veces hay personas que miran durante 2 o 3 años y no dan ningún paso hacia la iglesia. Luego llego a una ciudad, nos encontramos en persona y la gente comienza a llevar una vida cristiana. Incluso así, porque la gente ya está acostumbrada a que en Internet todos son mundos donde hay falsedades, mundos donde hay esto, tecnologías, edición, etcétera. A veces no hay posibilidad de encontrarse en persona, ¿entiendes? Entonces, al menos trato, incluso si usamos Internet, de hacer cosas que al menos me acerquen a la gente. Es decir, hay algunos streams respondiendo preguntas que no se editan, donde cualquier persona puede hacer una pregunta, eso al menos acerca un poco, pero en general, claro, la gente sigue mirando, veo cómo miran activamente, cómo es su vida parroquial, etcétera. Quiero hablar contigo sobre, es un tema delicado para mí, la fe en Dios y la fe en los milagros. ¿Son cosas diferentes para ti? Milagro. Bueno, no sé qué considerar un milagro. ¿Qué pones en eso? Para mí un milagro es que Dios no me haya matado. Es decir, en general sí, es el amor de Dios hacia mí y la fe de Dios en mí. Es algo más allá. Es decir, si consideras el milagro como algo sobrenatural, lo natural es tú, los chicos aquí sentados, nosotros, eso es todo natural. Sí. Por lo tanto, creo que incluso te lo conté en empatía, que mi principal duda sobre la existencia de Dios era que Él no me tocaba. ¿Qué vives? ¿Entiendes cómo? No sé cómo tú tal vez seas una persona santa, pero conozco bien mi vida. Es decir, he pecado sin parar y sigo pecando sin parar. Si partimos del concepto de ojo por ojo, diente por diente, bueno, castigo, ya deberían haberme acabado hace tiempo. Pero en general no he recibido ni un solo golpe de Dios. Es decir, consideras es un milagro, ¿entiendes? Es sobrenatural. Porque yo no podría soportar algo así en la vida, porque simplemente tiene una necesidad de ti, por así decirlo. Te necesita, ¿entiendes? Por eso te soporta. ¿Y cuál es el milagro? El milagro es simplemente el amor sobrenatural. De nuevo, yo no podría hacer algo así. Si una persona
me rechazara tan demostrativamente en las oraciones, en la comunicación conmigo, me insultara como yo rezo, dime, ¿la fe y el milagro son cosas diferentes? Creo que sí. ¿Y por qué la gente al venir a la iglesia espera un milagro? Milagro de iluminación, milagro de amor, milagro de dinero, milagro de bienestar. No generalizaría, en serio. La gente a veces dice algunas palabras, luego empiezas a investigar y a veces resulta que la persona solo quiere que el Padre le acaricie la cabeza y simplemente lo escuche. Te digo que aquí no hay que generalizar. La persona viene y dice una cosa, pero resulta que solo quiere que alguien lo escuche. Y para él eso también será un milagro, y luego dirá que el Padre es un hacedor de milagros porque hablé con él y me sentí cálido. Aunque solo te escucharon. Cristo ya respondió a esto, dijo que la generación adúltera y pecadora busca una señal, es decir, busca un milagro, pero no se le dará ninguna señal excepto la señal de Jonás el profeta, es decir, la resurrección de Cristo. Y en este sentido, el principal milagro para mí, bueno, lo que ya dije, que Dios cree en mí, que Dios me ama, eso es un milagro, es lo que veo dentro de mí. Es decir, sé exactamente cómo soy y veo lo que puedo hacer con Dios. Es decir, cuando Dios está dentro de mí. Y eso es el milagro de Jonás el profeta, es decir, Cristo resucita dentro de ti. Es decir, tú estabas muerto y ahora has resucitado. Pero puedes entenderlo estando inmerso en esta historia. Y a menudo escuchamos cómo, te lo digo por mí mismo, soy de esos 7%. Sí, estoy integrado en la iglesia para mí, sí, me siento, pero soy más visitante que feligrés. Y a menudo escucho esto a mi alrededor, sí, como que rezan y habrá un milagro, rezan y será como a Dios, etc. No me gusta eso. Bueno, te guste o no, eso existe. Bueno, es malo que eso exista. Sí, y en relación a esto, ¿es honesto que la iglesia, así con los clérigos, dé alguna esperanza a las personas que, bueno, están condenadas, por así decirlo? Tienes cáncer en etapa 8, Dios no lo quiera, y el sacerdote te dice, reza y te curarás. ¿Es honesto? No, no es honesto. Si te dicen eso, no es honesto. El sacerdote no tiene derecho a decir eso. Especialmente cuando afirma que te curarás. Además, es obvio que todos moriremos. Me parece que la iglesia está llamada a dar testimonio de Cristo, no de los milagros, sino de Cristo. Que dentro de la vida cristiana, viviendo con Cristo, puedes encontrarte con cosas sobrenaturales que probablemente no mejoren tu vida, sino que tal vez la hagan un poco más alegre. Es decir, para un cristiano, si de repente pasa algo, es más bien un momento de alegría, pero creo que estas palabras de Cristo, que ames al Señor tu Dios con todo tu entendimiento, realmente nos gustaría que nos acercáramos a esto con sensatez. Pero sabemos que moriremos. No, bueno, otro ejemplo, ¿entiendes? Una mujer no puede tener hijos, supongamos. Hay miles de ejemplos así. Camina, reza y se te concederá el milagro del nacimiento. Creo que no se debe hacer así. ¿Por qué? Porque estás engañando a la persona. La mujer piensa que la idea es complicada, que no soy feliz porque no tengo un hijo. Pero si tuviera un hijo, sería feliz. Es un engaño. Su propia posición la engaña. Eso es. Si no eres feliz con lo que tienes ahora, entonces cuando tengas un hijo, seguirás siendo infeliz incluso cuando lo tengas. No, quiero decir, está bien, pero la oración ¿ayudará a que ocurra este milagro o no? Escucha, no hablaré por el Señor, porque el Señor puede hacer cualquier cosa. Pero si nos basamos en las Escrituras, lo que Cristo dijo allí, Él dice, busca primero el reino de Dios y lo demás se te añadirá. Por lo tanto, cuando la gente viene y dice, tengo algunos problemas, yo digo, escuchen, si quieren pedir algo al Señor, primero restablezcan su relación con Él, hagan una relación normal, ¿sí? Es decir, comiencen al menos un poco, al menos mínimamente, a vivir según los mandamientos de Dios. Ya de eso se sentirán increíblemente bien. Y cuando su estado cambie, tal vez vean lo que les está sucediendo de una manera completamente diferente. Eso es lo que queríamos escuchar. Gracias. ¿Por qué no lo dijiste de inmediato? Yo habría dicho, sí, estoy de acuerdo con eso. Queríamos escuchar eso, que hay que vivir bien, queridos oyentes, y se te recompensará según tus obras. Simplemente tu vida piadosa ya será tu recompensa, ya serás feliz por eso. Amigos, todos escucharon. Ahí está la receta. La chica que quiere casarse tiene la cara de un buscador de setas.
que no puede encontrar setas porque siempre está buscando un marido. Debes entender que ya eres feliz ahora. Aún no tienes marido, pero ya tienes todo para ser feliz. Y cuando la chica finalmente se da cuenta de su felicidad, que simplemente que está viva, ¿cuántas cosas puede aprender? Rezar al Señor. Ahí están las setas. Ahí aparecen las setas y ya no las necesita. Y empiezan a correr tras ella, porque en realidad, y ella como... Y tiene dignidad. Ahora entiende cuánto le ha dado el Señor. Oh, me alegra estar de acuerdo contigo en este sentido, Padre Pavel, sobre que le hablo de tú y de usted. De tú, sí, vivan. Simplemente no es necesario azotarse cada vez, entienden, recitar todos los salmos de memoria, entienden. Solo hay que comportarse humanamente. Y la pregunta, buscabas una frase como peco, 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 y año tras año peco, peco, peco. Y si cada vez en confesión la persona se da cuenta del mismo problema, del mismo pecado, luego regresa y se arrepiente de nuevo de ese pecado, ¿cómo es correcto, sí, perdonarle ese pecado año tras año o no? ¿Cómo lo haces? Bueno, en primer lugar, todo esto lo hace el Señor. En confesión, más bien, determinamos si la persona puede comulgar o no, es decir, si ha cruzado la línea roja o no. El pecado es como una enfermedad completa, tiene etapas completamente diferentes, y una cosa es cuando una persona llega al comienzo de su camino espiritual, condena a los demás literalmente por todo. Provoca condena en otros, provoca condena. Y otra cosa es cuando una persona se arrepiente, nuevamente, lo llama condena. Pero esto después de, 20 años de vida espiritual, vivió una semana, todo estaba bien, y de repente, accidentalmente, condenó a alguien en sus pensamientos. Suena igual que condena, pero la pasión claramente se ha secado, es decir, se ha vuelto mucho menor. Por lo tanto, no hay una sola persona que alcance la impasibilidad antes de morir. Es simplemente imposible, es decir, todos moriremos pecadores. Bueno, eso está claro. Vengo a ti, entiendes, y me confieso, entiendes, en cualquier cosa y cada vez. Bueno, supongamos, sí, ahora, tal vez puede ser asesinato, etcétera. Si no son pecados mortales, es decir, no cruzar líneas rojas, entonces, bueno, te diré, Vyacheslav, hay que hacerlo así. En general, solo no te relajes y no te justifiques. Luchar, sí, en realidad, entiendes, la lucha comienza en el momento en que dejamos de justificarnos en esto, porque la palabra justificación viene de la palabra verdad. Tipo, el Señor nos creó así, sí, nosotros, así tipo, sí, sí, sí. Sí, reconoces honestamente que si eres avaro, ¿sí? Y no necesitas, sabes, ahí, todos tenemos avaricia, envidia, pensamientos lujuriosos, condena, malas palabras, ingratitud. Es decir, ¿hay que luchar contra esto simplemente? Sí, pero no te justifiques. Si no te justificas, entonces con la ayuda de Dios, poco a poco, en la mayoría de los casos, lo llevarás. Líneas rojas, ahora dijiste, líneas rojas, ¿qué es eso? Líneas rojas, bueno, asesinatos, robos, brujería, lujuria, adulterio. ¿A menudo escuchas esos pecados en España? A menudo. Bueno, ¿sabes cómo? ¿Y asesinatos también? Sí. Bueno, ahora tenemos la SVO, chicos vienen del frente y se confiesan de asesinato. Es decir, todavía lo experimentan como asesinato, incluso defendiendo su país. ¿Y qué dices? No digo nada. Bueno, en los casos en que hay líneas rojas, no solo hay asesinatos, está claro. Lo que averiguamos... No, espera, un ejemplo concreto. Viene un soldado, nuestro guerrero del campo de batalla, ¿entiendes? Y dice, maté, no digo nada. ¿Se considera pecado o no? Lo experimenta claramente como pecado. No, un momento después, ¿es pecado? Sí, sin duda. ¿Y en el campo de batalla también? Mira, el pecado es una enfermedad del alma. No es solo una violación de la ley de Dios, es una enfermedad del alma. ¿Y dónde está la línea entre la defensa de la patria y el pecado de matar a una persona? ¿Dónde está esa línea? ¿Dónde permite la Iglesia? Nos enfrentamos a dos mandamientos. No matarás y honra a tu padre y a tu madre. Es decir, si queremos cumplir el mandamiento no matarás, entonces, en los casos en que defendemos nuestro país, entonces no podremos honrar a nuestros padres. Pero el deber militar no libera de este pecado, no se trata de liberar. Se trata de que todavía daña a la persona. Sin duda, no te hablo de dañar a la persona. Eso lo resolveremos por separado. Hablo de la Iglesia como institución. Cuando hay guerra, como hoy tenemos la SBO, y viene un chico que ha matado, está obligado a arrepentirse de ello. Sin duda, es su vida personal, su relación personal con Dios. Pero la Iglesia lo considera pecado o no. Si es deber militar, San Basilio el Grande fue testigo. Él no solo lo consideraba pecado, sino que creía que incluso debía ser excomulgado de la comunión. ¿Por asesinato?
Por cualquier cosa en general, incluso por accidente. Creo que en la situación actual debemos partir de cómo la persona misma lo confiesa, cómo lo experimenta. Con la persona lo resolveremos. ¿Cómo se relaciona hoy la Iglesia con esto? De diferentes maneras. De diferentes maneras, hay diferentes opiniones entre los sacerdotes. Solo puedo hablar por mí mismo, parto de escuchar a la persona misma, y en los casos en que la persona, cuando se confiesa y dice, sí, defendí mi país, pero lo experimento como asesinato, y él pide directamente, excomúlguenme de la comunión. Él quiere algún tipo de... Él lo experimenta, pagar la deuda, por así decirlo, sufrir. Puedo elogiarlo por eso, porque entiende, escucha, mi amigo Lesha Polnodedzin murió. Murió en septiembre en memoria eterna. Para mí fue un gran golpe. Y Lesha y yo, un tiempo antes de eso, él era muy creyente, hablamos. Él decía que, bueno, si eres cristiano y reflexionas sobre todo, sí, y analizas, entiendes que esa persona tiene esposa e hijos que están en el campo de batalla, etcétera. Y padres, y sigues pensando en eso. Y además, Lesha decía que estoy bajo fuego, rezo, ofrezco a mi reina, canto, rezo a San Nicolás el Milagroso, vivo en ayuda. Entiendo que literalmente, al lado hay un cráter de un bombardeo, y él probablemente. Todo dice las mismas oraciones. Y por eso Lesha estaba muy preocupado por esto, y dice, simplemente me encomiendo a las manos de Dios. En resumen, cumplió con su deber. Y tenía medallas. ¿Conoces esa historia cuando rodearon a nuestro grupo ucraniano y desde allí gritaron, chicos, los rusos no se rinden? ¿Lo has oído? Sí, he oído esa historia. Es precisamente eso, la confirmación de esta historia. Vladimir Putin contó esta historia, creo que a Tucker Carlson. ¿Y qué significa esta historia para ti? Te dice que Dios es uno, para mí dice que ahora es una guerra civil, que Rusia y Ucrania son un solo pueblo, que allí los chicos tienen su propia propaganda, y en parte es nuestra culpa. Tal vez no deberíamos haber actuado de esa manera, tal vez deberíamos haber trabajado de otra forma entonces, pero es tarde para lamentarse cuando el daño ya está hecho. Ahora está claro que tenemos que hacer lo que hacemos, pero es el pueblo ruso, tenemos una iglesia, una historia, una fe. Y es una pena que todo esto haya sucedido así. Y volviendo a este tema complicado, cómo los chicos se confiesan, vienen chicos que no se confiesan en esto, y él viene y dice, Padre, perdóname mis pecados. Vino a la rotación y veo lágrimas en sus ojos y no le pregunto nada. ¿Perdonas? Sí, claro. Sabes, solo diré que no tengo derecho, solo sé de casos en los que empiezan a preguntar si saqueó o si usó palabrotas. No, sé cómo son otros sacerdotes, no quiero juzgarlos, no siento ningún derecho a meterme en esto. 91,2 FM Moscú, Radio Sputnik. Duelo con Manucharov. Hacemos una pausa para publicidad y volvemos en unos segundos al estudio. Radio Sputnik 91.2 FM, invitado Pavel Ostrovsky. Hablamos de confesión con el padre Pavel, y esto por supuesto es un terreno muy delicado para mí como alguien que también va a confesarse, y para las personas que hoy nos escuchan y nos ven. Por supuesto, cada uno tiene su historia, cada sacerdote su actitud, eso es absolutamente correcto, y cada persona que viene a confesarse tiene su propio deseo. Creo que todos escucharán quien tiene oídos, sí, como en el Evangelio. Verá quien tiene. Alguien tiene oídos y escucha, sí, escucha. Sabe quién tiene entendimiento. Seguimos adelante. Y sobre el asesinato doméstico, ¿sucede que vienen y dicen? Sí, sucede. Aquí es una historia completamente diferente, porque si es un asesinato doméstico, entonces, bueno, en primer lugar, aquí es claramente la mayor maldad. Una persona que defiende su país realiza una hazaña, y aquí es precisamente una maldad. ¿Cuál es tu deber en esto? Mi deber es decirle que confiese, y si no lo hace, él sigue adelante. No tienes derecho a hacerlo por él. Solo puedo informar si la persona viene y dice, quiero hacer esto, quiero matar a alguien. Le digo que no me diga eso.
Puedo intentar detenerlo, pero si solo me lo declara, en primer lugar, ya no es confesión. Digo que tengo derecho a informar a la policía sobre usted. ¿Has tenido casos así? No, no he tenido. ¿Y casos en los que alguien viene y dice, he matado? Sí, ha habido varios. ¿Y no lo contaste? No, claro que no, pero en un caso escribieron una confesión, en otro fue una historia muy inusual, porque la persona ya era bastante mayor y mató en tiempos de la Unión Soviética. Y fue hace mucho tiempo. No había a quien escribir la confesión, no hay país, pero todo eso lo agobiaba. Pero allí idearon un método astuto, porque él lo pedía directamente, ya quería escribir una confesión, pero no había a quién. Y por lo tanto allí idearon un castigo eclesiástico a la antigua, sabes, como en los tiempos de la Rusia soviética, lo enviaron a un monasterio lejano, a trabajos estrictos, y se fue con alegría. Y él, por cierto, luego vino. Después de 8 años le dieron. ¿8 años? 8 años. Pero no fui yo quien lo dio. En ese momento me dirigí a un sacerdote que entendía de cánones y además era abogado. También se pidió la opinión de un obispo, y junto con este hombre, tal consejo, decidieron que cuánto te habrían dado si te hubieran atrapado. Y se fue allí por 8 años, y se fue 8 años. Cumplió, trabajó, sí, regresó. Por cierto, no se hizo monje, pero estaba feliz, estaba muy agradecido por eso. Dime, y a propósito de la confesión, ¿hay un límite de peticiones a Dios? No. Es decir, no hay que detenerse, ¿verdad? Solo tu temor a Dios debe estar presente. Y, sabes, me parece que solo en cuanto a las peticiones, me parece que es mi opinión personal, que si pides, o no tomamos casos excepcionales cuando sabes tu hijo está enfermo y no puedes dejar de pedir. Ese no es el caso. Pero cuando pides algo que tal vez no sea muy importante, entonces, ¿y las notas? Que este niño tenga sobresalientes, ¿es importante o no? No estoy bromeando, en serio te pregunto. Rezar al Señor para que el niño tenga sobresalientes, bueno, no sobresalientes, pero honestamente puedo decir, tengo 3 hijos y a veces en la oración de la noche pido que les dé sabiduría, especialmente al más joven, para que tengan buenas notas en la escuela, para que estudien bien. El Señor no te dará eso. No, bueno, entiendes, no te pondrá un sobresaliente en el trimestre por eso, pero aún así. Pedir sabiduría, sí, pero las buenas notas ya dependen de la voluntad de la profesora. Puede que simplemente no te quiera, porque puede que quiera, no sé, a Nikita, Sergeyevich. Entonces, ¿se puede pedir a Dios por cosas pequeñas así? Bueno, que cada uno lo haga según su conciencia. Yo no lo hago. Me da un poco de reparo, ¿entiendes? En general, ¿cómo es? ¿Es pecado o no? O sea, pedir por cosas pequeñas. No creo que sea pecado si lo hiciera. Bueno, no sé. Un piso nuevo, un coche, una casa, un aumento de sueldo. Me parece que es cuestión de conciencia. Depende de cómo viva la persona. En cierto estado, creo que definitivamente no es pecado. Y si un monje, bueno, sí, por ejemplo, el patriarca pidiera rezar a Dios por un piso, probablemente no debería pedirlo. Bueno, el patriarca ya tiene coche y piso del Estado y de la Iglesia. La cuestión es otra, en las cosas pequeñas. ¿Pedir a Dios o no? Bueno, de nuevo, depende de quién pida y en qué estado, porque un novato es otra historia. Bueno, como con los niños gateamos y jugamos, ellos hacen pis y demás, pero un adulto, es decir, alguien que lleva mucho tiempo en la iglesia, creo que ya debería haber superado todo eso. ¿Y Dios te perdona o sigues trabajando en ello? Oye, Dios no solo perdona, probablemente ni siquiera se ofende. Y yo más bien trabajo en contra de eso, pero el Señor igual no perdona. No, me asombra la paciencia de Dios. Su fe en mí simplemente me asombra. Bueno, su fe en toda la gente. ¿Cuánto aguanta todo esto? Absolutamente, sí, es asombroso, pero trato al menos de no estorbarle. Incluso en cuanto a uno mismo, es conmovedor ver estas relaciones. ¿Entiendes? Cada uno tiene su propio Dios. Para algunos es un abuelo, para otros un amigo, para otros un padre, para otros, ¿entiendes? Un colega, para algunos un amado, para otros como un esposo. Para otros como una esposa, cada uno lo tiene. ¿Tienes la sensación de que es tu padre? ¿Tienes esa sensación? No lo sé. Sabes, decir padre significa que ya soy hijo y amo como a un padre. No quiero decir palabras de las que luego tenga que responder. Soy una persona cautelosa. Quiero ir al cielo. ¿En qué crees? Dime, por favor. ¿Y en qué no crees? Esa es la pregunta. Yo creo en Dios. ¿Y en qué no crees? No creo en la gente. Creo en aquellas personas que creen en Dios, en aquellas personas que...
Bueno, tal vez ni siquiera digan que no creen en Dios, pero claramente creen, bueno, aquellas personas que sinceramente quieren vivir con conciencia. Bueno, y si una persona no cree en Dios, ¿es mala persona? No, no digo que sea mala persona, yo no voy a creer en él. ¿Por qué? Bueno, no le va a salir nada. ¿Según tú? No, no según tú. Es simplemente cómo está hecha la vida. Si tú, hubo un santo llamado Crescencio de Mira, fue un mártir. Él, en resumen, era cristiano, le dijeron que ofreciera sacrificios a los dioses paganos y se negó. Le dijeron, bueno, amigos, hazlo formalmente. Él dice que no puede. Una persona, si tiene unas convicciones, no puede hacer otra cosa con sus manos. Es decir, está relacionado. Por eso, si una persona tiene un vacío dentro, es decir, no tiene a Dios y no vive con conciencia, lo que haga resultará en vacío. Incluso puede que accidentalmente haga algo bueno, como ayudar a una abuela a cruzar la calle, pero en general seguirá siendo vacío. Por eso creo en Dios. Dios es la fuente de la vida, la fuente de la creación, la fuente de todo bien. Y fuera de Dios no hay nada. Ahora toqué el tema de las confesiones que vienen y hablan de brujería. ¿Tú crees en eso? En que hay demonios, sí creo, en que hay estafadores también creo, en que hay locos que piensan que son hechiceros, también en eso quiero decir, ya lo sé, ¿verdad? Así que cuando la gente viene y se mete en la brujería, existe. Bueno, que hay fuerzas impuras, sí. Pero es muy raro, el diablo no necesita hacer nada, nosotros mismos podemos hacerlo todo por él. La gente, debido a que ha dejado de analizar, es muy fácil de influenciar, de manipular. Es como si los diablos ya se aburrieran con nosotros. Todo se ha vuelto tan primitivo, por eso la gente crece en todos estos, como Konovalov, Lazarev, Kashpirovsky. Bueno, es simplemente, bueno, es un manicomio, ¿verdad? Pero la gente cree en eso porque todo se ha vuelto muy primitivo. Pero hay fuerzas impuras, hay cuando la gente colabora seriamente con el diablo, lo ves directamente. Bueno, me he encontrado con eso. Y la batalla de los psíquicos es un programa extraño, es un engaño al pueblo. ¿Qué es eso? Un engaño al pueblo. ¿Por qué? Bueno, es un espectáculo. Primero, ni siquiera lo ocultan, dicen directamente que es un espectáculo. Reclutan a chicos de lugares donde tú estudiaste tal vez, buenos actores. Siguen un guión. Simplemente, ¿por qué luego esos chicos que sabes fueron tomados como actores empiezan a viajar por el país? Tienen que comer, y eso ya es estafa. Bueno, me dicen que no se puede decir estafa hasta que se pruebe, pero aún así creo que es un engaño al pueblo, porque la gente cree en eso y tú vas, te haces pasar por... y empiezas a decirle a la gente por fotos si su pariente está vivo o no. Bueno, entiendes, te metes en la vida real de las personas. Además, la gente te da su último dinero. Bueno, es una cuestión para la gente, ¿entiendes? Es el eterno tartufo, ¿entiendes? El enfermo imaginario de Molière. ¿Entiendes? Bueno, es la historia absoluta de personas que creen en esto y lo quieren. Espera, Vyacheslav, hay una gran diferencia. Vamos al teatro, ¿verdad? También creemos. Alto. Sabemos que es teatro, pero de todos modos entendemos que es teatro. Quien realmente piensa que esa mariposa es una mariposa real, ellos... Y Hamlet es Hamlet, no el actor Ivanov. Ahí hay que llamar a una ambulancia. Y aquí ya te haces pasar por una mariposa real. Y la persona empieza a creer en eso. Bueno, eso ya es un engaño. Es un engaño. Además, empiezas a valorar a las personas por dinero. Bueno, gracias a nuestro, creo que su apellido es Sobolev, en resumen, escribió Los que van al infierno. ¿Lo viste? Periodista de VGTRK. 2 películas. Los que van al infierno, primera parte y segunda. Donde... él es realmente bueno, se metió en todo este tema y grabó con cámara oculta cómo engañan a la gente. Una película magnífica. Creo que Boris Sobolev. Nadie ha oído hablar de él. Bueno, creo que nuestros espectadores saben de quién estamos hablando. Además, VGTRK. Hoy también estamos en VGTRK. Creo que esto resonará con la gente. ¿Sabes cuál es mi pregunta para ti? Sobre, bueno, la fe y la falta de fe, sobre los magos y demás. Eso lo hemos aclarado. Y sobre las cosas de hoy, por ejemplo, no sé si se puede hablar de esto o no, supongamos la maternidad subrogada. Una parte de la iglesia lo condena, pero cuando una mujer viene y dice, no puedo dar a luz desafortunadamente, pero quiero un hijo, tengo un esposo, él tiene, perdón, semen, yo tengo un óvulo, pero no puedo llevarlo. Así que recurrí a esto y nacieron 2, 3 hermosos niños. Es pecado hoy, toda la iglesia lo condena. Es pecado porque el niño que vive ya comienza a desarrollarse en el vientre de la madre.
Y por este objetivo, que quiero mi propio hijo, que sea mío y de nadie más, en realidad es a costa del niño. Aquí me callo sobre el hecho de que, en primer lugar, hay preguntas sobre la fertilización extracorpórea, FIV. Aquí es una cuestión no resuelta porque podemos decir con certeza que en todos los casos en que los embriones son destruidos o congelados, la Iglesia está en contra. Porque creemos, y es comprensible por qué, que el embrión es una persona. Una persona en la etapa embrionaria. Sin duda, una persona en la etapa embrionaria. No es una gota de sangre, como algunos dicen, Sabemos que si ahora sacas una gota de sangre del dedo, no es un embrión. Es un embrión, aquí lo entendemos, es un embrión. Entonces ya en la etapa de FIV, ya es una cuestión. ¿Y cuál es el pecado de tomar este embrión y ponerlo en el vientre? Que la mujer que lleva al niño no lo ama. No, un momento, en el vientre de la madre, si suponemos, y FIV. En el caso de FIV, nuevamente, hay estos casos, y aquí hay clérigos que están a favor, hay quienes aún dudan o están en contra. En los casos en que no se multiplican los embriones, nada se conserva, nada se destruye, cuando se toma uno, por así decirlo. Si se toma uno o dos y se implantan. En este caso, conozco tales casos, incluso nacen niños. Bueno, está bien, bien. Cambiamos de tema. El programa es corto, así que no puedes preguntar todo. Pero puedes invitarme de nuevo, lo haré con gusto. Además, me gustaría hacerlo tal vez en un formato de tú, yo y alguien más. Un representante, por ejemplo, de la maternidad subrogada o un representante... Bueno, LGBT no vamos a volvernos locos. Llevar gasolina y ramas. Siempre tengo gasolina y ramas bajo la mesa, así se puede llamar al programa Gasolina y Ramas. Será lo siguiente en mi programa de radio Orfeo. Planeo lanzar este programa, pero un poco más tarde, después de Año Nuevo. Más bien, ¿se puede considerar el monasterio como una institución de escape? El monasterio. ¿Una huida de la vida? Allí es acogedor, tranquilo, no necesitas dinero. No he vivido en un monasterio. Es decir, allí también, ¿verdad? Estricto. Allí también hay gente. Donde la gente va, todo es igual. Así que si alguien por preferencias románticas, porque una chica no puede casarse, dice, me iré al monasterio como Nyusha de Smeshariki, ¿sabes? Vives igual. Bueno, en general te esperará algún alce que te den con ramas. Opino. Es decir, allí también hay vida, ¿no? No es una huida. Sí. Al monasterio solo tiene sentido ir cuando ya llevas una vida monástica antes del monasterio. Mona significa uno, es decir, ya vives solo y te sientes bien y el único que vive contigo es Dios. Así que me entrego completamente a Dios. Es decir, una persona antes del monasterio ya no sale del servicio religioso, es decir, está constantemente en la iglesia, reza en casa, se abstiene, etc. Y luego, bueno, ya estoy en el apartamento, ya llevo una vida monástica, me iré al monasterio y muere. Es decir, va al monasterio para morir al mundo. En este caso, el monasterio será cómodo para él, acorde a su vida. Y si no es así, irás al monasterio. Y allí encontrarás no solo monjes, aquellos que fueron por convicción, sino también aquellos que se equivocaron como tú. Y créeme, te lo explicarán en los primeros meses. Sobre todas estas tendencias modernas de hoy, sobre Halloween y demás, astrología, ¿crees que la astrología debería prohibirse? ¿Sabes? Como ciencia de las estrellas. No, eso es astronomía. Y esto es una pseudociencia. No se puede, ¿ves?, desviarte del camino correcto. No, ¿entiendes? Soy como una serpiente, ¿me entiendes? No, sabes, antes creía en los horóscopos. ¿Recuerdas que te conté esa historia, verdad? Cuando estaba en clase, en séptimo, una chica me dijo que era Leo, y todo coincidía hasta los 18 años, hasta que descubrí que era Cáncer. Eso significa que he pasado por eso, he recorrido ese camino de Cáncer. Es decir, todo eso es una tontería, ¿no? Bueno, es autosugestión, es decir, todo funciona por autosugestión, y la gente cree en eso, pero es simple. Para que ningún astrólogo se ofenda conmigo ahora. Si crees que tienes ese conocimiento, es decir, debido al movimiento de los planetas y todo lo demás que influye en nuestra vida, y puedes demostrarlo, es simple. Hay ciencia. Hay formas empíricas de verificar, ¿verdad? Así que ve y compruébalo, demuéstralo. Y todos nos quitaremos el sombrero ante ti y diremos que la astrología es una ciencia. Pero hasta ahora nadie ha podido hacerlo. Y como no has podido hacerlo, bueno, llámalo enseñanza. Pero en primer lugar no es ciencia. Bueno, y creemos que es simplemente una pseudociencia, un engaño al pueblo. Y todas estas fiestas, recientemente tuve a Milonov con Globa.
Vitali. Sí, con Globa lo resolveremos por separado, pero sobre Milonov él quiere prohibir Halloween, e incluso le propuse convertirlo en una fiesta de calabazas. No estuvo de acuerdo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo deberíamos cancelar todas estas fiestas heréticas en nuestro país ortodoxo? ¿Sabes? No se trata solo de cancelar. Recuerdo cuando era un sacerdote muy joven, vino una mujer de un centro social revolucionario de Krasnogorsk y dijo que vinieron protestantes a nosotros, quieren celebrar fiestas y somos un país ortodoxo y aquí están los protestantes y demás y nos pronunciamos en contra. Y el director de ese centro dijo, si los echas, entonces ofreces una alternativa. Y fuimos allí nosotros mismos. Yo mismo fui a ese centro durante varios años. Gran experiencia para mí, genial, huérfanos, todo eso. Les dimos una vida real allí. Estoy agradecido a Dios por eso. Es decir, no digo que esté a favor de Halloween, eso seguro. Pero bueno, atacas Halloween, el Año Nuevo Chino, el día de San Valentín, el día de San Valentín, el día de San Patricio. Bueno, en resumen, todo eso. ¿Qué propones en su lugar, masivamente? Pedro y Febronia. Espera, ¿por qué Halloween se ha extendido tanto? Porque es un negocio. En primer lugar, es decir, es la venta de calabazas, disfraces, carnavales, etc. Los clubes ganan dinero con esta fiesta. Es decir, en primer lugar, es dinero enorme. Eso está claro. Por lo tanto, debes tomártelo en serio. No es que celebremos el Día de la Familia, el amor y la fidelidad. Debes implementarlo en todas partes y necesitas invertir en ello. ¿Quién eres tú? ¿El Estado? Sí, todos. Invitar también al Estado, una especie de propaganda de fiestas nacionales, por así decirlo. Eso debe ser. Sí, eso debe ser. Mira, si no quieres invertir en eso, otros lo harán. Hay una película llamada Dune. Tal vez has oído Dune y Dune Segunda. Me enfermé aquí y tuve 3 días libres. Dios estaba muy agradecido por eso. En serio, con fiebre, estaba en casa y descansaba, aunque me sentía mal. Y vi la segunda parte de Dune. Una propaganda impresionante del apocalipsis musulmán. Simplemente quien ha leído el Corán. Sí, y yo he leído el Corán. Y pienso, vaya, ni siquiera lo ocultan. Tienen allí al imam Mahdi de Harakán que viene. Todo eso pienso bien, lo están vendiendo bien, pero se puede decir darles la mano, es decir, gastan dinero y de diferentes maneras lo entregan todo. Los chinos lo hacen a través de videojuegos, los coreanos a través del K-pop y cosas así, es decir, invierten enormes recursos para promover su cultura, incluso a nosotros. ¿Qué hacemos en respuesta? ¿No tenemos nuestras propias fiestas? Tenemos muchas fiestas en realidad y muchos juegos nacionales, pero no puedes simplemente, sabes, como en una reunión, por ejemplo, de la Duma estatal o algún consejo eclesiástico. Vamos a hacerlo. Bueno, vamos, dinero, estrategia, a través del cine, a través de festivales, a través de escuelas, a través de los medios, a través de productos que deben inundar masivamente a AliExpress y similares. Simultáneamente eliminando eso, inundando con esto, y funcionará. Sí, tienes toda la razón, absolutamente. Dime por favor, y a menudo veo esa historia en la vida. Y no entiendes dónde está Dios aquí. Vive alguna buena persona, amable, parece que ayuda, trabaja por el bien del país. Y le toca enfermedad, muerte de seres queridos, pruebas humanas increíbles. Lo miras y piensas, Dios mío. Y al final muere joven, en una edad temprana, muere. Y al lado vive alguien que dicen contamina el cielo, bebe, maldice, blasfema, comete adulterio, rompe todos los mandamientos, pero vive. ¿Dónde está la justicia aquí? Dime por favor de Dios. No la hay, y Dios no actúa por justicia, sino por amor. Y por eso, por un lado, todos en la vida tienen penas y enfermedades y muertes de seres queridos. Bueno, en general cada persona, pero encuéntrame una persona que no esté enferma, que no tenga conocidos o seres queridos enfermos. ¿Sabes de lo que hablo? No, solo digo que en primer lugar hay una cierta realidad. Eso es lo primero. Lo segundo es nuestra actitud hacia las enfermedades. Por ejemplo, soy una persona muy enferma, es decir, tengo muchas enfermedades. Ayer tuve una artritis tan fuerte que casi me caigo. Literalmente dolía tanto, pero como de alguna manera agradezco a Dios, lo tomo de manera positiva, pero podría compadecerme. Y entonces habría muerto, podría haberme compadecido y todo habría terminado mal. Ese es el segundo punto, la actitud hacia todo.
Y tercero, Cristo, como dice, no quebraré la caña cascada, no apagaré el lino que humea. Hay una persona, vive mal, el Señor sigue creyendo en él, esperando que se corrija. Nos parece que ya es hora de darle un golpe, pero el Señor ve, si lo toco ahora, se desmoronará. Sí, causa muchas penas a otras personas. ¿Dónde está esa línea? Perdona que te interrumpa. No sé, solo el Señor lo sabe. Solo el Señor conoce el alma de una persona. Y sabes lo más interesante, hay algo así. Trata a la persona como quieres que te trate a ti. Siempre, cuando la gente viene a mí, en esos casos, cuando algo se vuelve difícil, no entender a la persona, bueno, primero de todo, si vinieras a mí, sí, y dijeras cosas ambiguas, no sé cómo tomarlo. ¿Qué haría? Imaginaría que en lugar de Vyacheslav Manucharov está Nikita Ostrovsky, mi hijo, y de repente aparecen recursos adicionales para la misericordia. Inmediatamente. Es realmente sorprendente. Cuando todo es ajeno y queremos vengarnos, no hay recursos, pero cuando pones a tu hijo... Entendido. Bueno, tratemos a nuestros próximos invitados. Estos son los invitados de nuestro programa que te hacen preguntas también como a los niños. Para eso necesitamos ponernos estos auriculares y escuchar algunas preguntas de estas personas que ya nos son cercanas, que te hacen esto en vivo. Por favor, adelante, no hay muerte, pero todos sabemos que moriremos. ¿Cómo ser? Bueno, cuando enterramos las uñas, pero no enterramos las uñas, es decir, vemos que físicamente hay muerte, pero nuestra conciencia es eterna. Por lo tanto, el cuerpo es mortal y por eso lo vemos, pero la vida es eterna, nuestra conciencia es eterna. Siguiente, ahora en cada esquina dicen que hay que tener hijos y antes no era necesario. ¿Quién es Alochka? Bueno, en primer lugar, no hay que escuchar lo que dicen en cada esquina. Es decir, hay que tener hijos por amor, no porque alguien te lo diga. Honestamente, me preocuparía mucho por la mujer que le dijera a su marido, el país dice que hay que tener hijos, vamos a hacerlo. Me daría pena por sus hijos. Por el marido se puede alegrar. ¿Y tener hijos con el himno de Rusia? No, pero el marido, sí, ves, también es difícil para él. Así que creo que aquí hay que invertir en la propaganda del amor para que tengamos menos divorcios, para que la gente realmente aprenda a conocer la otra naturaleza, es decir, el otro género. Y entonces tendremos familias numerosas y todo lo demás. Siguiente pregunta. ¿Cantas en la ducha o solo en el coro? Desafortunadamente, si tuviera una buena ducha, cantaría allí, pero es tan cutre que intento salir rápido. Pero en una buena ducha podría cantar, aunque sinceramente considerando que sé cantar, la ducha no es el mejor lugar porque es como una sauna y no es bueno para respirar. En general hay que cantar más a menudo para que la vida no parezca un paraíso. Tú cantas, yo canto a veces, pero ahora en la ducha, como vivimos en otro lugar, el último año no canto porque la ducha es muy estrecha. ¿No puedes moverte? No puedo moverme, sí. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu marcador favorito en el fútbol? Cuando tu equipo gana, cualquiera. Siempre he envidiado un poco a los clubes de fútbol ingleses. Es decir, cuando tienes un club son chicos del barrio. Aunque pierdan, sabes por quién animas. Cuando animaba al CSKA Moscú, ¿qué hay en el CSKA Moscú? CSKA Moscú. Siguiente pregunta. Eso es todo, compañeros. Hemos hecho todas las preguntas. ¡Qué felicidad! Entonces, lo que quiero decir... Hemos discutido todo. Tengo una última pregunta, si se puede hablar de esto brevemente. Tengo la sensación, sí, mi personal humana, corrígeme si me equivoco, que debido a esta presión sobre nuestro país, sí, y debido a lo que está sucediendo en el frente hoy, al menos mi audiencia cercana se ha vuelto hacia Dios. Más personas han comenzado a creer y a ir a las iglesias. ¿Lo ves hoy? Lo veo hoy, pero no lo asocio ni con la pandemia ni con la SVO. Lo asocio con el hecho de que, a pesar de cierta resistencia, desafortunadamente, algunos chicos están trabajando muy activamente a través de Internet en la educación. Este ambiente externo alrededor de la iglesia
Y si antes ocurría algún evento terrible, un sacerdote mataba a alguien o estaba borracho, no había respuesta porque casi no estábamos presentes. Ahora hay bastantes sacerdotes adecuados y también laicos que muestran la iglesia tal como es desde un buen lado. Y me parece que esto no puede dejar de influir. ¿Cuál es tu sentido de la vida hoy? En Cristo, en entrar al reino de los cielos. Lo único, todo lo demás ya no importa. ¿Y la misión? Todo es consecuencia. Lo hago porque soy cristiano. Tenemos una tradición de preguntar al siguiente invitado. Son blogueros famosos, bromistas, periodistas. Boban y Lexus, por favor, hazles una pregunta capciosa. Boban o Lexus. Gente que, sabes, hay personas que son conocidas por su actividad, pero de las que no sabes nada. Es decir, son caballos oscuros, sí, como jokers. Así son, chicos, ¿no? ¿Cómo es ser jokers? Cuando actúas como un payaso, pero en el buen sentido, es decir, haces bromas a la gente, pero el país te conoce y disfruta viendo tus bromas, pero nadie sabe nada de ti personalmente. ¿Cómo es ser tan completamente oculto de todos cuando eres absolutamente desconocido? 91,2 FM Moscú. Radio Sputnik. Duelo con Vyacheslav Manucharov. Increíblemente honesto, claro, amable y muy sencillo en sus pensamientos. Abrazos y besos. Pavel Ostrovsky, gracias. Duelo con Manucharov.